mi proceso con el documental empezó con la pierna izquierda, ¿se puede decir? ¿Así se dice? Pues ante todo en la escuela. En la escuela. Ahí caí. Yo tuve suerte. Yo hacía teatro. A mí siempre me ha gustado el cine muchísimo. No sé exactamente cómo empezó. Fue en una clase particular que tuvimos un profesor, Gustavo Domínguez, y él nos metió ahí al mundo del documental. Y la verdad es que creo que fue justamente el maestro Boris. Tenía una manera de enseñarnos, de amar el documental, de amar la realidad que vivimos, que ahí fue donde yo creo que me enamoré y me enganché con esto, ¿no? Pues fue un proceso como de descubrimiento, o sea, la verdad es que yo estudié comunicación porque sentía que tenía un perfil y como muchas curiosidades, pero nunca pensé en ser cineasta y creo que fueron dos factores principalmente. El primero, descubrir que se me daba más o menos la cuestión del lenguaje audiovisual y después como la irrupción inesperada del documental que me pareció muchísimo más fascinante que la ficción. O sea, fue como, y creo que ahí sí tengo que decirlo con todas sus letras, pues fue una generación de profesores entre Gustavo, Rafael Andrino, Pablo Valadez, Anne-Marie Meyer, por supuesto, que al final pues supieron cómo inyectarnos eso, ¿no? Pero creo que esta parte en la que, no, ¿cómo que ficciones? Vamos a hacer documental, que sí se la achaco sobre todo a Gustavo y a Pablo. Fue así como, no mames, el documental puedes hacer todo este tipo de cosas y se me hizo como muy interesante. Y yo quería hacer cine, ¿no? Pero no me acuerdo si fue el primero o segundo semestre, probablemente tercero, no sé, pero muy empezando la carrera, me llamó un amigo que me dijo, oye, pues hay un documental que están haciendo en Michoacán, de un señor que se llama Patricio Guzmán, que si quieres entrarle de achichincle. Y yo dije, bueno, por supuesto, ¿no? Además es una producción francesa y me apantallé mucho. Y pues me fui sin sueldo ni nada, agarré el camión y me fui a San José de Gracia. Entonces yo hacía teatro en la compañía de teatro de la UDG y empecé a actuar en los cortos de la carrera técnica que tenía el CIEC, tenía una carrera técnica de cine, ¿no? Y entonces en esa carrera técnica, su trabajo final era un cortito. Y entonces yo iba los sábados a clases de apreciación de cine, en lógica de, voy a ser actriz, tengo que ser de cine, tengo que saber de cine, ¿no? Entonces me metí a los cursos de sábados para hacer como clases de apreciación que los daban abiertos al público. Y entonces ahí los chavos de la carrera daban clases de apreciación y entonces me decían, oye, pues va a haber un casting para hacer cortos, ¿no quieres entrar? Y entonces empecé a entrar a los casting y empecé a actuar en los cortos de los chavos de la carrera. Y ya que estaba viendo los cortos dije, uy, creo que me gusta más el cine que el teatro. Así fue como mi transición además estaba medio en crisis la compañía de teatro, yo ya no tenía como tan buen rollo con el director, porque yo ya sentía que ya no aprendía, ¿no? Entonces, como que fue muy claro como mejor me voy a dedicar al cine, ¿no? Y además quiero dirigir, ya no quiero actuar. Me gustó más, me quedaba ahí en los rodajes a ayudarles detrás de cámaras, ¿no? A jalar cables y tal. Y fue así como una revelación, ¿no? Porque yo decía, bueno, hacer películas, hacer una peliculota y trailers y actores y premieres y cosas de... Y este era un crew de 5 personas, producción de 16 milímetros, en un pueblo chiquitito, ¿no? Donde lo importante era ver cómo la gente hacía queso y cómo se acordaban de la guerra cristera. Y sí, para mí fue como una epifanía, decir, es que puedes hacer grandes cosas con esto y además te metes a mundos distintos, ¿no? Entonces dije, esto me late, ¿no? Además es viable, ¿no? No necesito muchísimos recursos, muchísima lana, sino que esto se puede hacer, digamos, dentro de mis posibilidades. Y más adelante pude también pegarme de achichincle en un documental, una serie que hizo para el Canal 22 de Alejandra Islas, y eso fue como la confirmación, ¿no? No cancelo la posibilidad de hacer cortos, ¿no? Incluso he hecho cortos de ficción, me gusta mucho la contadera, pero esta chispa, esta cosquilla de
poder entrar a la realidad tal como está y entonces agarrar pedacitos y armar una realidad chiquita y dársela a alguien más, a mí me fascina. Me interesa mucho lo social, el tema social, las personas, el mundo, la reflexión, siempre me ha entusiasmado y ha sido mi pasión, y entonces creo que el documental pues permite esa posibilidad, ¿no? También la ficción, sin duda lo creo, que hay esas dos posibilidades en los 2 o 3 o en los géneros que sean, los puedes incluso combinar y demás, pero creo que es muy interesante ir a la realidad y ver los rostros de la realidad, las situaciones en concreto, cómo son, ¿no? Entonces ahí cuando entré al ITESO me tocó el levantamiento zapatista, me volví loca con el levantamiento zapatista, andaba en Chiapas todos mis veranos y mis inviernos, me la pasaba en los campamentos y en las caravanas y no sé cuánto, y entonces, pero no olvidaba que yo seguía con la idea de que quería hacer cine. Todavía no tenía como claro que era documental. El último año empecé a yo investigar y nos enteramos, varios compañeros míos y yo, que todos queríamos hacer cine, que en la Ibero sí tenían un sistema de especialización, o sea, hacías 3 años de comunicación y el último año le llamaban subsistemas, que te ibas para periodismo, que te ibas para cine, que te ibas para comunicación organizacional o así. Entonces yo me fui al DF, a la Ibero, 1 año a cine. Y estando en la Ibero, ahí como que me empezó, o sea, trabajé en cine, pues en películas, o sea, incluso hicimos un corto en 16 milímetros, hicimos una pixilación también en 16 milímetros, o sea, como que estuve trabajando, pero lo que hice de documental fue lo que más me gustó. Hice un cortito sobre niños del DF y me fascinó y dije, no, lo que yo quiero es documental. Y ese fue el primer cortito que hice. En la escuela no me gustó mucho la aproximación que se tenía al documental, entonces yo lo sufrí mucho. Cuando terminé el año de documental, yo dije, nunca en mi vida voy a hacer documental, ¿no? O sea, jamás. Esto no es para mí. Sin embargo, unos años después, cuando pasa el incendio en la guardería ABC y que yo empiezo a pensar en hacer algo desde lo cinematográfico para unirme pues un poco a la causa, apoyar a los padres y las madres, pues la película vino a mi cabeza más bien desde un inicio como documental, no como ficción. Entonces creo yo que con el proyecto de La Hora de la Siesta volvió el documental a mi vida, y en el proceso de hacer esa película, que fueron 4 años y medio, fue que yo me enamoré de la forma de hacer cine a través del documental, ¿no? Así fue que me quedé ahí. Yo soy muy buena en la huida y siempre estaba huyendo de mi casa, ¿no? O sea, siempre me buscaba proyectos lejos y así. Viajar y hacer documental y estas cosas me permitía comprobar que no todo era igual y que yo podía lograr tener una vida distinta a la que tenía con mi familia. Era un poco así. Y nada, pues me empecé a meter en esos 2 proyectos y luego empecé a hacer producción porque alguien dijo, tengo una chamba en producción, y dije yo, pues no sé qué es, y ya fui y me quedé. Y como soy muy neuras también, controlaba todo muy bien. Y creo que cuando decidí, hice la maestría, el máster también de la Autónoma de Barcelona en documental, eh, y volví y creo que estaba aburrida y quería hablar de estos temas que son muy filosóficos para mí, que de pronto dan mucha hueva cuando vas a echarte una chela con los amigos, porque todo el mundo te dice, sueltan 3 netas y luego ya es como de, güey, es viernes en la noche, relájate. Y quería hablar de la memoria y de ser vistos y de cómo las memorias de pronto es lo único que tenemos para comprobar que sí existimos, ¿no? Le estaba dando vueltas por ahí. Y en una de esas, hablando creo que con Diego Zavala, me dijo, pues ya ponte a hacer un docu. Y dije, ah, pues sí, ¿verdad? Y busqué justo gente que empezara a olvidar, a ver a qué se aferraban y así. Porque si algo me había encargado hasta ese momento de hacer yo, es conseguir memorias lindas que contrarrestaran la hueva de familia con la que yo percibía que había crecido, ¿no? Y por eso empecé. Yo había escrito una ficción y yo iba a empezar a hacer ficción porque yo lo que estudié fue cine y televisión, entonces yo iba a hacer cine de ficción. Así que ya había escrito una película, había conseguido
productor, etcétera, etcétera, pero luego una persona que estaba trabajando conmigo me hizo una mala jugada, hablando de la ética, y eso pues no sucedió. Entonces yo en mi enojo y frustración me fui a emborrachar al Starbucks, porque yo no tomo alcohol. Entonces, pues ya después de que me había tomado como el tercer expreso, que yo estaba acá, entró un señor, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, vestido pues con su traje típico, y yo lo vi y pues me le fui encima, porque además de que soy una persona un poco intrusiva, pues la ropa no, o sea, pues era una túnica de un azul muy bonito, y entonces yo llegué así de, ¿qué es esto? ¿No? A acariciarlo casi. Y el hombre se me quedaba viendo y me decía, sí, dime. Y yo, pues es que me gusta tu ropa, ¿quién eres? Soy el fulano de tal. Mira, pues que mi embajada está aquí cerca y te estoy viendo así como malita, vente, te voy a dar agua y te platico de mi pueblo. Ah, sale, entonces fui. Y me platicó de su pueblo y yo llevaba 2 años que había salido de la escuela de cine. Y pues yo le hice la pregunta así como, pues qué padre sería hacer como un documental. ¿Quieres hacer un documental? Vale, vas. Tú consigue cómo llegar ahí con tus cámaras, tus gentes, y yo ahí te pongo todo. Sale, yo me regresé a mi casa, vendí el carro, prostituí al perro, le hablé a mis amigos y vámonos. Y entonces yo empecé haciendo, mi primer trabajo que no fue de la escuela, fue un largometraje documental en África.